Información explícita e implícita en el texto. Dentro de las habilidades que mide la PSU de lenguaje, tenemos habilidades relacionadas principalmente con comprensión de lectura. Recordemos que este ítem es el que aparece mayoritariamente dentro de la prueba. Por lo tanto, dentro de las habilidades que saldrán para este tipo de ítem y en relación a toda la PSU de lenguaje y comunicación, abarcando además aquellas otras pruebas como historia y ciencias, podremos decir que las habilidades que se miden en torno a la comprensión de lectura son percibir los estímulos con atención, extraer información explícita de los textos, decodificar el mensaje, interpretar el sentido del texto, interpretar información explícita e implícita de los textos, evaluar y emitir juicios acerca del texto, evaluar información explícita e implícita de los textos. En el recuadro morado, percibir los estímulos con la atención y extraer la información explícita de los textos, nos encontramos con habilidades bases, o también llamadas habilidades básicas. Sin estas, no podremos llegar a los niveles superiores. Por lo tanto, al ser las habilidades más sencillas, también son aquellas que menos saldrán dentro de las preguntas relacionadas a la comprensión de lectura. Interpretar información explícita e implícita de los textos y decodificar el mensaje e interpretar el sentido del texto son habilidades intermedias, es decir, dentro de ellas serán las que más aparezcan, puesto que son las habilidades precisamente con un nivel de dificultad medio. Continuaremos con evaluar y emitir juicios acerca del texto y además evaluar información explícita e implícita de los textos. Este tipo de habilidad, al ser la habilidad superior y por ende la más difícil de lograr, será también la que menos aparezcan dentro de la comprensión de lectura debido precisamente a su alta dificultad. La Real Academia Española, es decir, la RAE, dice que la palabra explícito significa que expresa clara y determinantemente una cosa. Es decir, la información explícita es aquella información literal, aquella que podemos reconocer a simple vista en el texto. Por esto mismo, se guarda en nuestra memoria inmediata, por lo que no debiese costar recordarla. Ejemplos de información explícita que podemos encontrar en cualquier tipo de texto, ya sea texto literario, no literario y texto de los medios de comunicación masiva, son datos, cifras, hechos, nombres propios, conceptos clave, entre otros. Por lo tanto, también nos van a hacer preguntas con respecto a la forma textual, al género discursivo, a la secuencia textual, entre otros. Es decir, podríamos decir que en esta parte de información explícita también aparecerán preguntas que podríamos llamar de contenido cuando sabemos que dentro de la PSU del lenguaje realmente esto no se mide. Ejemplos de preguntas para responder información explícita: vamos a encontrar preguntas relacionadas, por ejemplo, a la noticia. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? En relación a las habilidades, la información explícita se presentará a través de conocer o recordar la información, identificar la información y rastrearla en el texto, indicar características y además sintetizar la información. Por ende, se nos harán preguntas tales como: en el fragmento se afirma que, en el texto se menciona que, en el párrafo X se afirma que, qué se afirma sobre, cuál es el tema central de la estrofa anterior, de qué se trata el texto, cuál es el tema del texto. Si te fijas, todas estas preguntas están relacionadas precisamente a preguntas de información de tipo literal. En relación a la información implícita, nuevamente, la Real Academia Española plantea que lo implícito es aquello que está incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese. Es decir, la información implícita es aquella que aparece en el texto, pero realmente no está ahí. Es decir, es aquella que se puede desprender o inferir de la información que se encuentra explícita en el texto. No está expresada de manera clara y directa por el autor del texto, sino que lo debemos buscar más allá de la información literal. Es importante dejar en claro que podemos inferir a través del uso de marcas textuales presentes en la lectura y además que la información implícita debe necesariamente derivarse de la información explícita. Sin esta información no podremos de ninguna manera extraer información implícita. En relación a las habilidades que medirá precisamente esta información implícita dentro de la PSU de lenguaje y comunicación, estará interpretar, es decir, atribuir un sentido a alguna frase, derivar información implícita, atribuir un sentido, inferir local y globalmente, transformar y evaluar. Y en relación a las preguntas, nos encontraremos con algunas tales como: en el fragmento se menciona X con el propósito de, el propósito del texto es, cuál sería el título más adecuado para el texto leído, cuál sería el título más apropiado al contenido del fragmento leído, la frase X se refiere a, la palabra X quiere decir que,
la tesis defendida por el autor del texto es, la razón por la que el autor se queja es, la intención dominante del emisor del párrafo es. En resumen, podemos decir entonces que la información explícita la podemos reconocer a simple vista dentro del texto, por lo que es fácil de ubicar, y además que se almacena en nuestra memoria inmediata y no nos cuesta recordarla después de una primera lectura. Por otro lado, y como su opuesto, encontramos que la información implícita es aquella que se desprende o se infiere de información explícita en el texto. La podemos inferir a través del uso de marcas textuales presentes en cada uno de los textos.